buenos días, bienvenido. Muy buenas a todos. Bueno, vamos a conocer qué son las proteínas y cuál es su función principal en nuestro cuerpo. Bueno, pues las proteínas son uno de los 3 principales macronutrientes que ya hemos comentado en otro episodio, junto con los hidratos de carbono y la grasa. Es una de las principales estructuras que sirve principalmente para la síntesis proteica, que para que lo entienda la gente de manera normal es un poco como la generación, entre comillas, de productos, por así decirlo, o sobre todo elementos que nos ayudan a recuperarnos de un ejercicio, de una patología o de generar muchísimas funciones y muchos aspectos relacionados con el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida. ¿Cómo se establece la cantidad diaria recomendada de proteínas y qué factores se toman en cuenta? Bueno, principalmente hay guías dietéticas en torno al consumo de proteínas. Estas guías han ido evolucionando con el tiempo y también van a ir en función del nivel de actividad física y el nivel del sujeto. Por ejemplo, tradicionalmente se entendía que el consumo de proteína debería andar en un sedentario en torno a 0,8 gramos kilo de peso. Es decir, si una persona pesara, imaginaros, 100 kilos, pues tendría que tener 100 por 0,8. ¿Qué pasa? Que esto obviamente se ha ido renovando. Entonces, normalmente las recomendaciones van a ir en función de esa tipología. Hoy en día podemos establecer que para personas sedentarias podría estar en torno a 1,2, 1,6 gramos de proteína por kilo de peso, ¿vale? Incluso llegando a la opción de lo que ya es el ejercicio físico, el deporte, llegando a, obviamente esto es debatible y puede haber muchos tipos de protocolos, pero normalmente se tiene como una especie de consenso que para aquellas personas que, por ejemplo, hagan deporte o entrenamiento de fuerza, que incluyen en torno a 1,9, 2 gramos por kilo de peso, gente que quiera hacer pérdida de peso puede hacer unos aumentos en la cantidad de proteína para minimizar la pérdida de peso por masa muscular, que es uno de los grandes objetivos que se busca cuando se hacen procesos de pérdida de peso, intentar que el peso que se pierda no sea muscular y obviamente pues también luego va a haber guías de recomendación sobre todo en patología, es decir, qué cantidad de proteínas se debe meter en función de una patología, que obviamente eso ya daría para no un programa, sino una tesis doctoral prácticamente. Entonces, para que lo entienda un poco la gente, hay una serie de recomendaciones en base al caso y el tipo de cada persona. ¿Y de qué manera varía la necesidad de proteica según las diferentes etapas de la vida, el género y el nivel de actividad física? Efectivamente, al final es lo que le estás comentando, Juan, que es que la clave de entender cuánto tengo que meter de proteína va a ir en función de mi nivel de actividad física y objetivo y, por supuesto, desgaste, por así decirlo, calórico. No se utiliza tanto, entre comillas, por desgaste calórico. Hay muchas veces que se hacen planteamientos nutricionales por porcentaje, es decir, yo tengo una persona que consume 5.000 calorías al día, pues yo tengo que meter una dieta de 5.000 calorías para que mantenga el peso y puedo establecer por porcentaje. Eso, lo que teóricamente puede parecer razonable, y luego a la práctica no lo es tanto, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones, lo que se hace en la principal parte de las ocasiones es que cuando se formula la dieta primero, obviamente, hay que ver si el deportista o la persona tiene una serie de deficiencias o necesita algún planteamiento individual más específico y a partir de ahí se ajusta, oye, ¿cuánta cantidad de proteína por kilo de peso vamos a meter? ¿Cuánta cantidad de hidrato de carbono? ¿Grasa? ¿De qué tipo? ¿Saludable? ¿Menos saludable? Entre comillas, podríamos decir. Entonces, a partir de ahí ya se hace el ajuste un poco también en base, luego también, obviamente, a otros patrones. Es decir, que la persona psicológicamente lo pueda llevar, que sea sostenible en el tiempo, que obviamente pueda modificarlo, pueda tener sistemas de intercambio dentro de esa propia dieta. Entonces, para que hagamos una idea, obviamente, ante esos tipos de requerimientos van a ir variando un poco esas necesidades. Si tenemos un consumo excesivo de proteínas para nuestra salud, habrá, me imagino, que consecuencias negativas, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay mucho mito, ¿vale? Hay gente que piensa que por tomar un batido de proteína en un gimnasio ya vamos a tener un fallo hepático, y eso no es tampoco así. Es decir, para que lleguemos a una circunstancia de que tengamos una enfermedad, entre comillas, las cantidades de proteínas deben ser desmesuradas. Estamos hablando incluso de cantidades por encima de los 7-8 gramos por kilo de peso de proteína. No es lo normal, normalmente lo que nos encontramos en población sedentaria. Pero si bien es cierto que en el mundo del gimnasio, por ejemplo, o en el mundo del entrenamiento de fuerza hay mucho mito al respecto. Obviamente, ante aspectos relacionados con, sobre todo, no por el papel en sí de que tenga mucha cantidad de proteína, sino porque cuando metes mucha proteína, el problema es que la gente cuando consume muchísima proteína, normalmente deja de consumir otro tipo de cosas que son beneficiosas, como las vitaminas, minerales y otros elementos que hemos comentado en muchos programas. Entonces, muchas veces ya no es solo el papel de la proteína dentro de la patología, es que la deficiencia también, por el hecho de comer tanta proteína, está generando también otro tipo de problemática. ¿Qué tipo de problemática? Pues normalmente nos podemos encontrar patologías relacionadas obviamente a nivel de corazón, nos podemos encontrar también patologías relacionadas con hígado, con riñón principalmente. Lo más típico que siempre se ha conocido es que la proteína te daña el riñón. Entonces, para que tengamos unas nociones de cierta seguridad, todo lo que sea si somos
activos físicamente, y debemos serlo, en torno a un ratio de 1,4 o 2 gramos de proteína por kilo de peso, podría ser un balance totalmente saludable y sin ningún tipo de problema, siempre y cuando se metan esas recomendaciones y no haya ningún tipo de patología que desaconseje el aumento del consumo de proteína, aunque normalmente hoy en día la evidencia científica, sobre todo en las pautas nutricionales que se utilizan ya en centros médicos, ya suele ser más actualizada que hace 20 años, que es un poco lo que pasa en el mundo de la nutrición, que mucha gente todavía está anclada en la nutrición de hace 30 años perfectamente. Hablemos de proteínas, pero recomendables. ¿Qué fuentes de proteínas son recomendables para personas con dietas vegetarianas o veganas para asegurar una ingesta adecuada? Aquí hay mucho mito, porque la gente piensa que, claro, que como yo no como carne, ya me falta proteína, y no tiene por qué. Dentro de las fuentes vegetales tenemos una proteína de gran riqueza. Por ejemplo, la proteína de guisante, la de lenteja, tiene un aminograma bastante completo, la relacionada con garbanzo, habichuela, en ese aspecto también. Obviamente las deficiencias que vamos a tener no son tanto proteicas en ese caso, sino que van a ser más vitamínicas. Por ejemplo, la vitamina B12 es la única vitamina que vamos a ingerir a través de la carne. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tengan un patrón vegano o vegetariano o de otro tipo en el que haya ausencia de ingesta cárnica, pues obviamente tendremos que tirar de la suplementación en vitamina B12. Pero principalmente no tiene por qué ser negativo, o sea que tampoco la población se tiene que alarmar porque se coja ese patrón. De hecho, es una cosa que no es que esté de moda, pero que cada vez la gente es un poco más sostenible y se entiende en muchas ocasiones que optar por patrones nutricionales en los que la mayoría vengan obviamente de fuentes de origen vegetal puede ser más sostenible ecológicamente a medio plazo. Siempre cuesta más generar 1 kilo de proteína animal que 1 kilo de proteína vegetal. Obviamente luego hay otro apartado, porque obviamente si nosotros nos hemos nutrido obviamente desde chiquititos, obviamente también aspectos psicológicos en ese aspecto, pero no tiene por qué haber una deficiencia dentro del uso de la proteína en contextos veganos o vegetarianos. Hablemos de mitos. ¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes relacionados con el consumo de proteínas y cómo podemos desmentirlos? Bueno, pues principalmente yo creo que el mito más establecido es el tema del fallo hepático o, entre comillas, pues el daño renal, que es una cosa que actualmente la evidencia científica no muestra que haya una relación totalmente directa entre el consumo de proteína y el daño renal. Puede haber patologías que sí puedan estar afectadas de manera indirecta por ese consumo de proteína, pero ahí es donde los profesionales sanitarios tienen que meter mano y donde obviamente una persona no puede estar haciendo las cosas a su manera, por supuesto. Pero normalmente no por meter un pequeño consumo de proteína vamos a un aumento, vamos a generar un daño per se, obviamente. Es un poco, yo creo que sería un poco el mito más estandarizado. Algunos otros aspectos, por ejemplo, siempre se escucha el tema de los batidos de proteína. Hay mucha gente que cuando no está en el ámbito del entrenamiento piensa que un batido de proteína es algo negativo, ni mucho menos, no tiene por qué. Es un complemento perfectamente adecuado, sobre todo en situaciones dietéticas donde se necesita meter una gran cantidad de energía. Por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, me acuerdo yo de mi club de lucha Power, que en ese aspecto, cuando tengas tu deportista con ingesta de 4.000 calorías, intentas comer 4.000 calorías solo a base de ensalada, pasta, atún y solo raciones meramente de platos. Tenemos que buscar muchas veces vías líquidas, como puede ser la suplementación obviamente de ese tipo, para poder llegar a las necesidades tanto energéticas como de macronutrientes para poder solventar un poco el estatus de recuperación. Porque al final pasa una cosa, la nutrición deportiva no es nutrición saludable, ¿vale? No quiere decir que sea una nutrición negativa, pero las demandas de la nutrición deportiva son altas y requerimos estar todo el rato metiendo sustrato para que el cuerpo lo beneficiemos y nos permita en todo momento generar los procesos necesarios para recuperar y sobre todo poder estar, entre comillas, para el día siguiente o para la prueba X o el día X en las mejores condiciones posibles. Gabriel, ya para finalizar, asociamos el consumo de proteína con el metabolismo y los procesos de pérdida o mantenimiento de peso. ¿Qué relación hay y cómo influye en nuestra vida y en nuestro organismo? Pues mira, la clave tiene que entender la gente que la proteína es prácticamente como el ladrillo de nuestro cuerpo, podemos decir prácticamente. Luego, obviamente, las proteínas tienen una cantidad de funciones enormes, desde la generación también de hormonas. De hecho, cuando hablamos un poco del tema de la grasa, también veamos su relación, porque hay hormonas que tienen un gran componente de grasa y otras hormonas que tienen un gran componente de proteína, y mezcla también de ambas para que se generen. Entonces, desde un punto de vista de metabolismo, son totalmente necesarias. No podemos vivir sin la proteína en ese aspecto. Si no hay proteína, no hay síntesis proteica. Si no hay síntesis proteica, no hay reparación y había proceso de daño muscular, y eso puede conllevar un poco a un proceso patológico. Entonces, en principio, lo que tenemos que entender es que la proteína es necesaria para mejorar todo nuestro contexto. Por ejemplo, en personas mayores, cuando nos encontramos en momentos donde las personas mayores están encamadas, una de las estrategias que se puede buscar es incluso la suplementación con HMB cuando hay cierta deficiencia de proteína. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que estas personas mayores que están encamadas no sigan perdiendo masa muscular. ¿Qué sería lo ideal? Que
que dentro de ese proceso puedan meter ejercicio físico adaptado a su situación patológica. Ojo, adaptado. No es que yo hago lo que yo quiera porque yo, menganito, cetanito me ha dicho esto y mi colega ha dicho esto. No. Tienes que acudir a un profesional que tenga los conocimientos y competencias adecuados para valorarte adecuadamente y tratar tu patología con ejercicio y nutrición también, obviamente. Entonces, ahí anda un poco de la circunstancia en ese sentido, que la clave es en ese aspecto, en entender que la proteína va a ser necesaria para todos los procesos de recuperación. Puede también tener importancia en procesos energéticos, pero suele ser lo menos común. Normalmente los procesos energéticos se van a relacionar más con hidratos de carbono y grasa. No quiere decir que no se pueda obtener energía de la proteína, pero suele ser casos un poquito más aislados que normalmente no solemos contar tanto en población sedentaria, por así decirlo. Entonces, un poco la clave tiene que entender que tenemos que perder el miedo, entre comillas, a comer proteína, pero que tomamos proteína de fuentes saludables, por así decirlo. ¿Tú crees que falta mucha información al respecto sobre proteínas y hay mucho miedo al comprar, al adquirir algún tipo de proteína por esa mala información o esa escasa información? Yo creo que hay información ahí. El problema es que como cada uno escribe una cosa de una manera distinta, hay un lío de mil demonios. Efectivamente. Entonces, la clave tiene que ser que cuando estemos leyendo, la clave, acudir a profesionales, de verdad. Sí, o sea, sí. profesionales que lleven muchísimos años en el sector, que estén formados tanto académicamente como en experiencia. Esa tiene que ser un poco la clave en el aspecto del trabajo. Y, por supuesto, que sean profesionales que estén actualizados, porque, a ver, nos podemos contar de todo, como todo. Pues profesionales que hayan salido con su carrera y su técnico y se queden ahí, no se actualicen, y otros donde obviamente estén constantemente invirtiendo, constantemente actualizando. Entonces, en muchas ocasiones, pues obviamente vamos a dar con un caso u otro. Y sobre todo también dejarse llevar. Eso tiene que ser un poco la clave, porque el problema es cuando un cliente quiere que tú le hagas un plato nutricional, pero quiere que se lo haga a su manera. Y es lo que yo digo muchas veces, en plan, oye, para que lo hagamos solo a tu manera, entonces, ¿para qué me llamas? Porque entonces lo que estamos haciendo es lo mismo de siempre. No está haciendo ningún cambio. Tendrás que dejarte ayudar y poco a poco iremos trabajando cosillas. No tienes que pasar de un punto A a un punto B directamente, obviamente, pero tienes que hacer un proceso de evaluación y de cambio también. Claro, para evitar confusiones, mejor irse a un profesional yo lo tendría clarísimo. Actualizado. Yo lo tendría clarísimo. Yo tengo un dolor de rodilla y me voy directamente a un médico, a un profesional relacionado con la rodilla. Lo tengo clarísimo. Tengo un problema en las muelas, me voy a un dentista. Lo tengo clarísimo. O una persona que me pueda atender, obviamente, dentro de esa parcela, que obviamente entiendo que va a ser el dentista. Claro, es la única manera también de tener confianza en ese profesional de aquí en adelante, ¿no? Al final también un poco porque los conocimientos cuestan también adquirirlos. O sea, también es cierto que estamos en el campo de la nutrición y el entrenamiento, todo el mundo sabe de nutrición y entrenamiento. Hasta que das con clientes, yo es lo que digo siempre, todo el mundo sabe hasta que se tiene que dedicar profesionalmente a ellos, que entonces la mayoría no pueden dedicarse. Entonces yo lo digo siempre, en plan, el que sepa que se dedique profesionalmente. El mercado te va a validar o no, independientemente de la cuestión del conocimiento. Si eres bueno, el mercado te va a validar. Si no eres bueno, te tienes que espabilar o te tienes que dedicar a otra cosa. Así es. Pues Gabriel, que te agradezco como siempre que estés aquí con nosotros. La próxima semana, el próximo jueves, seguiremos hablando de más cositas de interés, más información que desde luego a nuestros oyentes pues les gusta, ¿no? Escucharte y también asesorar en esta medida, ¿no? En la medida de lo posible a través de la radio municipal de Torre del Campo a toda la gente que nos escucha a diario. Sí, por supuesto, agradecer muchísimo los mensajes que estoy recibiendo por Facebook y por redes sociales, porque soy bastante personal que estoy viendo en Torre del Campo, que necesitáis asesoramiento, así que nada, los que necesitáis, pues ya sabéis que tenéis mi contacto de Facebook, que por favor me digáis qué tipo de perfil tenéis. Normalmente suelo mandar un cuestionario de calificación porque tengo una clientela enorme y yo tengo que seleccionar a los clientes también por una cuestión de hacer bien un buen trabajo. Entonces, bueno, yo simplemente pediría eso, que si tienen cualquier problema o duda, pues que lo puedan contactar a través del Facebook o cualquier red social, o el correo electrónico o a través de mi Linktree. Yo creo que los mecanismos para contactar hoy en día son muy fáciles si quieres contactar con una persona y nada, estamos a su disposición para trabajar con la gente. Bien, lo dicho, gracias y hasta el próximo. A vosotros.